¡Cambia! ¡Ey! ¡No! ¡No vuelve a pedir, Roja! ¡Mano! ¡Toque! ¡Sí, falta dentro! No se la pido cuando estoy solo, él tiene que mirar. ¡Cargando! ¿Y ahí cuando me la pedí? No sea malo, lo mataste. Está bien igual, ya está. Dale. La espalda. ¡No más, Juan! ¡Mati, otro! ¡Cambia! Solo. Arco. Jeta. Va Rosca, quedate. Pero estaba solo. Ahí va listo. ¡Mati! ¡Sí! ¡Bien! Hoy es domingo, ¿no? ¿Hasta qué hora hay acá? Hasta las 10. Hasta el 10 es el partido. Hasta las 11. Ah, ya en Tense tenemos hasta las 10. Yo tengo el último. Está bien. Está bien buscado. 9 a 10. Sí. ¡Perro! Tapalo al 5, Diego. Tapame al 5. Acordate de agarrar un frío para Tense. Acá estamos nosotros. Está bien. A ver el audio que me mandaste. A ver el audio que me mandaste. Ah, no hay fotógrafo este fin de Coso. En Tense. Qué raro. Está fuera del área. Bien, Diego. Muy buena, Diego. El Uri también. Peligro. Solo. Roja, te van. Se va para ahí. Sorry, me va a tirar la cabeza. Cala ahí, dale, si no para vos, dale. Dale, pues. No. Mati, te saca. Mati, vuelve lateral. Mati. Dale pase. Juan Corto, dale pase. Amor. Estoy laburando, no jugando. ¿De dónde?
Tenés que ir a Villa del Parque mañana. Ah, me está matando. No sé, boludo, pero Vamos atento, dale. durante el día, qué sé yo, boludo. Claro, vos debes plata. Entonces te rompen la tarjeta y te desasocian. Pero tipo te rompen un pedacito, pedís que te corten una puntita y que te la den. Chau, yo también, chau. Digo, igual que se me está haciendo peor este que el de la 2 de la tarde. Un sueño. ¿Este de las 4? Sí. Recién. Igual venimos rápido, venimos bien. Me parece. Ponete a seguir la página. ¿Qué? Ponete a seguir en Instagram. ¿Me lo pasaste? Pone... Busca con H. Kicks. Postal Kicks. Sí. Ale Gnoato, no sé. Afuera. Anda, compré dos y la verdad que... ¿Cuánto te salieron? Estas 60 me salen. Cada uno la dos. Igual vos sabés por qué estas son así. ¿Sabés cuánto me salieron? En el 2021. 2 por 4.000 pesos. Ah, Yo había buscado... una apuesta estaban todas rotas por adentro. Onda, unas réplicas, yo tengo otras que son unas iPhone, pero no me gustaron como salieron las réplicas. Y estas las compré otras y me gustaron, boludo, y onda re cómodas. Y dije, bueno, yo fui a comprar. Yo me quiero importar de China, boludo. Esta venía de viste que hay como modelos de... Listo, Uri, no salgas. Hay como importadas premium, Sí, no sé qué por ahí. G5, G6. Esta creo que es importada premium. Guido, Están re bien. está más atento vos, que se pelea. Estas también eran importadas premium, boludo. Te vienen con eso. Media apuesta duraron. Me la puse ahí y se rompieron. Ya si se te parte la suela, Es una locura. sí. Esta por ahora, también. Otra, solo. Sí, empezamos a comprar originales, boludo. Entonces, por ejemplo, estas originales, ¿cuánto están? lucas. ¿Cuánto? 200. Sí, en pedo. ¿Qué son las Air Force One? No. No, estas son las Jordan, Dale, no sé. Uri. La Jordan. Uy, Vai. pelota. No lo dejes tirar, pero pedí Igual ayuda. creo que vuelve. Pedí ayuda. Ahí la Dale Marcia. vos. Cambiale de vuelta. Gracias. Igual digo que para laburar estaban re piolas. Tanta hecha mierda. En un momento cuando era bebedor que laburaba con pateando pelotas, ya me había traído botines, boludo. Onda, ya fue, boludo. Fuerte, Uri, fuerte, eso. Más fácil. Solo. Me acuerdo una vez. ¿Quién que la hizo? No lo toca. Ya se levantó. Es peligrosa. Uno que vaya. Fue mucho más atrás ahora. Por acá a mitad de cancha. De mate ahí.
va. Voy a mi lado. Recibilo, Uri. Guido, venía solo. Pasa. Ah, Mati. Manu. Buenísima. va bien. Dale, Diego, pasá la pelota. Viene Juan Cruz. ¿Qué queda de bebedor? No, sigue estando Esteban, ¿no? Ahí sentado atrás de la bandera. Esteban. Sí. No, Marce está de planillero. Ah, a Esteban le queda una hora todavía, ¿verdad? Tipo, esta hora le queda. Acordate que hay una pechera ya tirada del primer partido. ¿Qué, muchachos? Adelante. Dale, Mati, no, mire. ¡Ojo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¿Sabes lo que me gusta ahora de este Tubá que estamos teniendo? Que nos hacen gol y no nos caemos, boludo, tan rápido. Antes nos hacían un gol y dejábamos que nos hagan todo lo que venían. Ahora lo buscamos, tenemos toque. Está más futbolero, ¿entendés? ¡Ey! ¡Más! ¿Cómo va esto? 1-0 creo. 1-0. Es de Cano igual. Cano. Tiene la misma remera, igual. Sí. Yo te digo. Cuidado. Voy a preguntar al dueño de todo pelota, al jefe, si no me regala el teléfono porque me cumple, boludo, no funciona esto. No, sí, lo que no, más. Era un paso a la izquierda y pegar el salto de la derecha y tipo que el camarógrafo te dejara justo en el aire, boludo. Igual todo bien, preservó primero sacarla antes que tirarse por la foto. Te pisa. ¡Bien! ¡Medio! No. Efectivamente. No, Uy, qué ojete. zafó. Sí. Hijo de puta, boludo, dale. A 2 por hora va a buscar, boludo. Se va a colgar de nuevo y... Ya pasó, boludo. Terminó choreando la bocha, boludo. El partido pasado se pegaron 2 bochas de este lado. La segunda se colgó y él todavía no había salido de la cancha buscando casi, mirá. Ni siquiera salió, boludo.
Sí, boludo. Hay Ese que de tener- 5 tuviese esta reja un poco más alta, sí. tendríamos más bochas. Pero no, ese de 5 tiene esta reja que es una verga. Sí. Y seguido de esta reja que es una verga, viene otra reja que es una verga más chiquita todavía. Es una verga Capaz de que gordo. tendría que tener, viste, bueno, acá sigue más alto, pero ya poniendo un cachito alto, una red en la reja, onda un poco, pero viste que siempre a veces pica y pasa la reja, viste, onda si tuviera un cacho, una así Sí, alto, tirámela hasta, no sé, por lo menos Boca. Alguien tiene que tomar acá. 1,5 metros más tenés los tubos de luces. No sé, ponele hasta el sí, hasta la luz, tercer escaloncito después de pasar la reja ahora. sí, Ya con eso, Salí. una cantidad enorme de pelotas no se nos hubiesen colgado. ni siquiera Con llegó. ese metro de mierda. ¿Dónde va Diego? Sí, ahora sí. Dale, Diego. Un hombre lo hace con ganas, dirían en Querido el Rocky, ayúdenlo a Waits que se le complica. Igual mandaba un paso rápido, boludo. Hay que llegar. Eso es. Concha de tu madre, no puedo agarrar, boludo. He llegado. todo. Pero no te va con quién. Ahí está, eso queremos, dale. Se le cuentan putos al decano porque tienen una camiseta de Liga Núñez. Ahí va. Fíjate el costadito que tienen. Ah, dice. Tienen lobito. ¿Cómo va? A esos tres que van allá, les saqué una foto, me pidieron de sacar una foto. Que no van a saber ni dónde carajo encontrarla. Claro, porque onda Y ni siquiera salió en la foto porque la cámara como está como si en fuera enfoque automático enfocó la reja. Así que es una foto de la reja con un fondo desenfocado. ah, no le sacaste. No, ni siquiera salió. Pero igual ponele que haya salido, onda ni que. No había forma de que encontraran esa foto. Claro, No la iba a subir a los drives claro. y no tienen cómo contactarse conmigo. Tal vez ni siquiera te preguntaron, boludo. Acá, a menos que hagan todo un coso de investigación y no sé, el martes, pregunta. miércoles. Che, nosotros, yo soy de los tres a los que le sacaste foto en ese de 5. ¿Me la pasás? No, la borré. ¿Te cansaste? No. Ah, Se pierde, ¿no? Dale más. ¿Qué dice el reglamento, Juan? Una más. Cuando el arquero va a volearla y yo me paré adelante y tipo le corte el saque. tenés que dejar un Pero me pega el bombazo a mí en la espalda porque el arquero... Tipo, sí. Si estás dentro del área, se te cobra obstrucción y se te saca la tarjeta amarilla. Y si no... Si estás fuera del área, no, porque estás fuera del área. Y si cuando haces, viste cuando Ronaldinho una vez tipo hizo así y le robó la pelota al arquero. Ahí la pelota está en juego. Si el arquero tira la pelota para arriba y Para volearla. claro, y un jugador se la cabecea, es válido, porque es una pelota que está en juego. Joder. Lo voy a intentar la próxima vez que O juegue. sea, es lo mismo que estando la pelota en Le juego, vas el a pegar arquero la mano la al tira al arquero y piso te va a para pegar saltar con el pie y le salga uno de atrás y la gane. Está en juego la pelota.
mientras el arquero no tenga la pelota agarrada, no se considera que una está en su piña en la poder. boca al arquero y cuando vea la pelota le hago gol. Ahí te van a sacar roja y tiro En libre. el torneo. Claro, también. Ah, pero que la bola pateamos ahí. Y capaz incluso expulsado del staff y todo. Que ya hemos echado un árbitro por menos. ¿A quién? No lo llega hasta a conocer, es uno que le decíamos el ruso. ¿Por qué lo echaron? Porque invitó a pelear a uno de Real Seymour. O sea, en los últimos 10 minutos del partido el chabón taca, lo hartó y se fue al costadito y lo invitó a pelear. ¿Y le pelearon? ¿Ah? ¿Y pelearon? No, se putearon entre los dos. Yo intervenido, estaba de ¿Con quién vedor, le está? empecé a gritar ruso, la concha de tu madre, ruso. Está... Estaba lleno. ¿Quién era? ¿Quién era el de Real Seymour? ¿Está todavía el pibe no? Creo que era en mi carguero. El otro día, boludo, no cobró una mano Juan, vivo me lo quería comer. Y encima había sido gol del otro equipo por gracias a esa mano. Y habría que ver qué onda. Porque literalmente fue así la mano, ¿no? El chabón estaba en el piso, le viene la pelota y tira el pase bien para atrás. Tipo se la acomoda para que le peguen haga el gol. Sí que lo ganamos, si no lo tenía que matar. Lo tenía que matar si íbamos a empatar o a perder ese partido. El otro día fuimos a comer ahí con el chico. A la cervecería López. ¿Qué viene después? Un partido. Aquel se hizo 7 metros resbalando en la rodilla. ¿Quién? La rodilla del primero, acá del tercero. Alto dolor. Me suena más a caída de moto, boludo. O de bici. De la moto de... Sobre asfalto. Sí. Marcelo Quiero decir Matías. que me duele. 17 horas. Y a nosotros nos toca... Aquí está roja, aquí está. No te pasa, dale. Votar con el Chueco. Lobitas Mututín, tercera división. Ah, listo. O si no, cae en la inflación está. Lobitas Mututi, gana Mututi. No sea malo. No, oficial, gracias amigo. Por lo menos. Sí. Sonó re allá, boludo. Tío. Y acá estamos más adelantados que ya. 30 segundos. Porque lo acaban de frenar el descanso.
No, para mí menos, 10. ¿Querés pelear? Pasame el juego, boludo, así echamos en entretiempo, 5 minutitos. No fume, boludo. No puedo no fumar. Boludo, sos joven. Sos re joven, boludo. Esto es una adicción, boludo, ¿qué querés que te diga? Sí, pero se puede salir. Pensá que está gastando plata al pedo. Plata siempre hay, papi. Creo que tomar, te comí de la ¿Cuánto te vida. sale ahora, plata? 1500 pesos. ¿Ya te explotó? Sí, yo siempre plata ahí. Plata. Man, está re caliente. Me queda una gotita. Algún culo sangrará, boludo. Como le dije a Seba, me dice, ¿vas a venir a mi cumple, amigo? Digo, ¿cuándo? El sábado que viene, ¿viste? Vamos a sacarme este. ¿Y cuánto me sale? 20 lucas. Bueno, sí, contame. Pero llegá con la plata, de algún lado la voy a sacar. Sí. 10 horas de rato y todos los días. ¿Qué 10 horas, boludo? 20 lucas te las hago tu tía. Sí, yo sé. ¿Cuántas horas? 6 horas. Está bien. Menos. Y si tengo paja, bueno, sí, 8 te tardo. ¿Cuánto fue lo máximo en una semana que recaudaste? 80. El tema mío no es el cuánto recaudo. El tema mío es cuando me pagan en efectivo. Pierdo la noción. Ah, Ponele un día que hice 33 días de 30 hice. Son 90 lucas. Pero en el medio me pagaron en efectivo y me la gasté, el efectivo. capaz que era más de 30. Y Es más cobré. de 90. Y cobré, no sé, 60 habré cobrado por la tarjeta. Yo siempre en la tarjeta cobro entre 40 y 60 lucas, pero también tengo en efectivo. Ah, tenés que tener cuenta bancaria sí o sí para... Sí, igual puse la Wallah. Ah, claro. Wallah o Mercado Pago. Ah, ponés el CBU, te lo transfiero. Decile a tus compañeros que deben hacer. No, amigo, igual no va a ser full carga. Oh. ¿Bien? Después tener un partido de tercera. No, Muturín. Moturín. Levitas o... Los de Violeta allá. No, yo no conozco los Vitas, Nunca los tuve. Dame un partido tranquilo, que no se me pique. Y Andrés piensa que estamos complotados. No, para darle partidos difíciles a Andrés y que se con el más. ¡Hay que arrancar, dale! Se le van a las manos en un partido tendría que haber terminado todo bien. ¿Eh? Que no tengo casi se le van a las manos en un partido tendría que haber terminado lo más bien. Yo no entendí qué pasó. ¿Qué le metió una piña al arquero en su partido? No lo Yo vi la verdad por que no eso. vi nada. Yo lo único que vi fue que el arquero de Argentinos lo fue a apurar al arquero de Juegos, pero por parte del arquero de Juegos no vi nada. De parte de Chucupun. No, aparte el arquero de yo lo empujaba para sacarlo de adelante de él, boludo. Y el chabón encima, el otro enorme, boludo. Dale, hijo de puta. No pesaba 30 kilos, boludo. El chabón se quejaba por El 5 de ayer, boludo, me frenaba con la mano nomás. Una calentura tenía, no le podía meter la pata, nada. Así me hacía el chabón. Seguro que no Quédate le ahí, ponía nene, me pata ni, decía. ni cuenta se daba, boludo. Uno lo trabó fuerte y le preguntamos, ¿cómo no te rompiste, boludo? Cuando te hace esa la de Román y empieza a cubrirte la pelota así. Es que no me lo estaba cubriendo el chabón. Tipo, estaba yendo para adelante y yo no lo podía agarrar de atrás.
Más sí, dije, voy a seguir peleando con este brazo. Es una mano gigante, boludo. Qué lindo, despacito estoy volviendo a hacer yo, boludo. Llegó re tarde, boludo. Che, ¿la Dog? ¿La Dog desapareció? ¿Dónde Está en otra cancha. ¿Después del grito? No. Al lado. O lo llamo a Esteban, digo que me la traiga. Viste que se acostumbró, onda, ahora ya la Dog se acostumbró a nosotros y ya está sentada ahí. Antes estaba atenta ahí en el medio de la cancha, ahora ya, ayer estaba sentada. Estaba viendo el partido nuestro. Sí, estaba así sentada y la llamaba y tardaba 10 horas hasta que venía, boludo. Pero cuando me pegaron a mí, corriendo fue a salvarme. Sí. Todos me decían, actor, me re dolió esa patada, ¿eh? Porque me pegó justo en los tendones. No me pegó ni en el hueso ni en ningún Marco otro te lado. sacó una foto pidiendo el cambio, boludo. Joder. Así. Y en esa patada que me metieron ni pedí el cambio, no sé cómo se dio cuenta que uno tenía que entrar. Yo me fui nomás. Me había olvidado de decir cambio. Le dijimos nosotros de afuera. Ajá. Yo no sé, Había- hiciste algo gracioso. Entró, supongo que te vieron salir, entró uno y uno medio que se quedó medio camino y empezó a decir, pero ¿quién sale? ¿Quién sale? Me acerqué y le dije, no, salió Diego que le pegaron y parece que le duele. Tengo todo, me duele todavía, boludo. Depende cómo ponga la pata, me duele. Ay Dios, esa reja, boludo. Dami, donde hablamos. Y lo mismo ayer acá. Bueno, encima, las dos patadas fueron una tras de la otra. Salgo. Salgo porque me pegan esa patada en el final del segundo tiempo, del primer tiempo. Apenas entro al principio del primero, me pegan una paralítica. Ya cuando me pegan la paralítica dije, ya fue, me quedo acá. Es que fue en la vez que está cagado a trompadas. Literal, nos pegaron pero por donde podían. Llegamos a casa con Uri, el novio de mi prima, no podíamos más, nos sentamos y no nos paramos más. Ahora sí, toca. A ver, voy a jugar a Matías. Toca. No pase de largo. Andá, dale. Sí, mate. Matu. Una velocidad, dale. Tiago, rápido. Hola, Alex. Harry. Sí. Uy, qué pelota tapó, boludo. Sí. Pero atento, salimos rápido. No, está ganando Juventus. Sí, boludo, se hizo el gol Diego. La picó. Fue cuando me pegó con la pelota. No me acuerdo. No, boludo, está. No me ve, no nos encuentra Moreira, boludo. Mirá, se hace lo importante. Vamos ahí, muchachos, al medio. Dami. Ya llega. Dale. Feli, izquierda. Aún llegaba a hacerse cargo de
mitad del estadio. Ya, se hace el empresario hablando por teléfono ahora. ¡Dami! Eso, Dami, eso. Tapalo ahí, no recibe el 8. Ah, tengo que anotarlo, ¿no? Dale, mío, dale, no importa, dale, dale. Creo. Me parece que no. A ver qué ¿Qué pasa. sabedor, boludo? Ya, boludo, lo tengo que anotar. Bien. Seguro tengo que apuntar chueco, boludo. 1-1. 1-1. Sí. ¿Se fue? Dale, vamos a darlo, dale. Vení, Dami. Dale, encima, boludo, no pienses, dale. Dami, veí. ¿Todo bien? Bien. Vos Pegada. te tenés que dar una hora más. ¿Qué? Vos te tenés que dar una hora más. Hasta que venga Gaby, me dijeron. Ah, bueno, sí, o sea, pensé que te tenías que ir ya, te tenías que quedar, no Santa Clara, pero te tenías que Y después me voy a... no hay dolor. Después me voy con vos. Ah, voy a A las 8. ¿Ya? Mirá. Ay, le dice a mi vieja que se llama Tina Sánchez. Mami, llévate a Alma que yo no sé a qué hora vuelvo. Ahora a casa a la tarde. Y luego si es que vuelvo. Y piensen que vamos a cenar, porque yo tengo un hambre. Tengo una lista, almorcé 3 empanadas y me quedé con hambre. ¡Ese el área! ¡Ese el arquero! Dale, seguimos, juegue.
suma a las 21. ¿De qué? Pero ¿por qué tenés uno a las 9 de la noche, man? A las 9 de la noche. Ella es profesora de inglés, mi vieja. Ah, pero profesora particular. Sí, también da en colegio, de todo. Y bueno, Pero a las 9 de la noche, pará, me está matando. ¿y vos sabés inglés? Sí. Bien. Sí, me hago el pelotudo nomás. Si no te caga palo, tu vieja, boludo. Una madre de No, una vez a la que profesora. le hice. Madre profesora de inglés, boludo. El No hijo tengo ningún título igual yo. No rendí ningún título internacional. Pero me da paja. En realidad es hacerle la vida imposible a ella. Me fui a Estados Unidos solo. Sé hablar. Digo, pa. Un año en tercero o en segundo, no me acuerdo bien. A febrero me la llevé a inglés. La profesora no me quería. Así como el de lengua, el profesor de lengua, me hizo llevar la materia a Julio. ¿Te querés decir por qué? ¿Por qué? Porque él es independiente y yo de Racing. Alto tará, o sea, vos menos de Racing. ¿Sabés cuándo nos dimos cuenta, no? Que era por eso. Bueno, sí, una foto Fui a rendir en diciembre, no, en febrero. Había re preparado la materia. Antes sí me la había llevado por pajero, no había hecho nada. Pero en febrero había ido re preparado yo. Llega antes de entregarme la primera prueba, me mira, el día anterior Racing le había ganado con 9 Independientes. Sí, me hace así. Felicitaciones. Y me da la mano. Se dan vuelta todos mis amigos y me dicen, te la llevaste a Julio y andás a ver si te egresás. Todo acabado trompada, boludo. Me buscó pero el mínimo error y me bajaba 50 centésimos en todo. En todos los errores que tenía. Ponele, me faltaba una tilde, 50 menos por la tilde. Dale más, buena más, buena más, buena más, buena. Yo me acuerdo de yo iba a dibujo técnico, yo tenía un técnico, ¿viste? Sí. Y en una me llevé dibujo técnico, ¿viste? Sí. Y el profesor no me quería, boludo. Y rendí en diciembre, teníamos que hacer unas cartulinas, ¿viste? Unos planos. ¡Qué bueno, Chino! Así sí, con Gaby, ¿viste? No, nuestra. Sí. ¡Qué bueno, Chino! Y el de Gaby estaba peor que el mío. A Gaby lo pegó y a mí no, boludo. Lo recaía puteada, boludo. Me caía puteada, boludo. Y después ya ese de lengua lo tuve en quinto año de vuelta. Tercero, cuarto y quinto lo tuve. En quinto, cuando así, le entrego el último trabajo, ¿viste? No me la llevé ese año de diciembre. Me levanto así la cabeza y dice, bueno, No piquemos el pelo, dale. cuando me dice, bueno Diego, ¿aprobaste la materia? Me lo acerco bien cerquita y digo, gracias Germán, ¿sabes qué? Que el rojo, así. Se caga de risa el chaval. Solo encima, estaba. Ni siquiera tenía la pelota, tío. Bien, fair play. Dale. Oscar. Mati, sos el 5 ahora. Sos Guido, Mati. Mati, sos Guido. Hacelo bien, dale. Tenemos. Oscar, con los brazos. ¡David! ¿Qué?
¡Tenés que echar! Sí, ahora puede. Close. Ah, se cierra el viento. Por eso. ¿Por qué no es así, boludo? Sin mosquitos. Ahora después a partir de las 6, boludo. ¡Bien, Mati! ¡Golazo! Llegá, complica. Eso. ¡Dale, ahora! Porque después te quejas que no tengo plata y te pido y que no tengo laburo. Muri, lo vas a jugar del otro lado. Tenemos un centro corto. Mirá, boludo. Ayer fue cumple mi vieja, ¿viste? Y seguramente habrá hecho una foto con los nenes. Y esta tiene 26 años. Dani. Diego, las peleas, Ahí creo que ahí vuelve, ¿eh? Ahí vuelve, creo. Ah, no vuelve ni en pedo. Dale, Diego. Juntate ese, vení. Mira, tengo. Otra. Anda. Cancha. Ahí. Brilla. Sin Rocky medio. Arriba Rosca. Fran. Llega Uri. Un poco. Ya está empezando a cambiar la postura del sol, ¿eh? Solo. No te van. Vamos, Diego, volvé. Solo. Eso, Diego, dale. Vamos.
8. Sí, Estaba pensando cómo era más rápido. si hay mina no te la devuelven ni en pedo, boludo. Ya termina. Quédate ahí, quédate ahí. Con Marga atrás, con Marga atrás. Voy ahora acá. Che, gordo. Este es tu último partido. Por mí, yo prefería que te quedes vos y que hagas vos, pues yo la gano. ¿Pero qué pasó? Pero ya viene Gaby, boludo. Ah, ¿ya vino? Sí, ya viene. Perdón. Sí, empieza ya. Esa es tu hora, boludo. Nos vemos, gordo, gracias. Toma, te 9.500. Son las 7. 2, 4, 6, 8, 9, 600. 3 horas, amor. Nos vemos en un rato entonces. Ah, ¿vos te vas a tu casa? ¿Vos te tenés que ir a tu casa? Sí, me iba a quedar, pero ahora que no tengo nada, me voy a ir a estudiar, boludo. Bueno, pará que ya va a ir a la pasa que vamos cambiando el partido de mucho. Mal. Pero estás acá sentado, boludo. ¿Ya llegó Gaby? Prefiero estar afuera armando planillas y juntando ¿Ya plata. llegó Gaby? Está llegando. Ah, ese está llegando de Gaby, es 2 horas después, boludo. Vamos a hacer una cosa. ¿Eh? Si no llega te voy a reír. Ya que habló con Marce. Claro, y a mí Marce me dijo que me queda hasta que llegue Gaby. Por eso. Gaby, entonces te llamó recién y me dijo que se está llegando. Yo sé que te libero. Diego, juntate ahí. Dale. Ese vamos, cabeza arriba, dale, estamos ganando. Dale, dale. Eso, Diego. Eso, te pido eso. ¿Viste casino, boludo? Sí. ¿Viste mi máquina de...? 4 lucas arriba, no, fue una pasada express, boludo. Express fue la pasada. Entramos, gastamos los créditos, lo que nos ganamos con los créditos, lo pusimos todo en la ruleta. Hicimos 20 lucas y nos fuimos. Dale, David, salí, David.